Esta tarde voy a hablar de un tema que tiene como título Subamos al monte de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, tu palabra es fuente de sabiduría, es luz para nuestra vida. Te pedimos que nos alumbres el entendimiento con esa sabiduría de tu espíritu para entender tu palabra que ha sido revelada y escrita a través de hombres inspirados por tu Espíritu Santo, y alimentar nuestra fe y nuestra comunión contigo, alimentar esa realidad de hijos tuyos con tu palabra, con ese pan que viene del cielo para vida eterna en Cristo Jesús. Bendícenos y permítanos que entendamos, como decía el salmista, hazme entender, haznos entender y entenderemos. Gracias, Señor Dios del cielo, por esta oportunidad. Alimentanos y glorifícate. La gloria y la honra y la alabanza son para ti, Señor eterno, Dios Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces decía que voy a hablar de un tema titulado Subamos al monte de Dios. Para esto vamos a leer en el Salmo 125, el versículo 1 y 2, que nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en el nombre y en la presencia de la totalidad de Dios. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y el verso 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, Dios quiere que su pueblo, sus hijos, usted y yo, sepamos que en él hay seguridad. Como dice el verso 2, alrededor de Jerusalén hay montes que la protegen. Amén. Por eso, él ejemplifica con eso, con montes. Porque un monte es un símbolo de protección, de confianza, de seguridad, pero también de esperanza y sobre todo de fortaleza. Además, porque en el sentido de lo espiritual, yo he hablado siempre de que Dios nos quiere en un plano arriba, entendiendo arriba como lo espiritual, como lo superior, por decirlo de alguna manera, como lo que va más allá de lo material, y lo natural como lo de abajo, como lo terrenal. Amén. Entonces, en el sentido espiritual y sobrenatural, Jesucristo, Dios, que es nuestra protección, es ese monte, amén, que nos protege. Es en quien podemos confiar como la Sión de Dios. Es la seguridad de la iglesia. Amén. Es la protección de todos los que realmente somos hechos y estamos siendo hechos hijos de Dios. Ya somos hechos por fe en Jesús, pero ese proceso se va dando en nuestra vida diaria. Amén. Además, porque Él es la confianza y la esperanza. Por eso podemos creer en Él. La fe es la certeza, confianza y esperanza de todos los términos de la tierra, aunque muchos no lo quieran reconocer. Amén. Ahora bien, nosotros los seres humanos fuimos diseñados para vivir en la... tenemos dos realidades, por decirlo así. La parte espiritual, la dimensión del Espíritu de Dios, amén. Y en esa dimensión quiere Dios que a sus hijos motivarnos, impulsarnos, guiarnos y gobernarnos a través del Espíritu Santo de Dios, a sus hijos, no al mundo. Amén. Para que no seamos dominados por las cosas materiales, que se mueven siempre por los sentidos, por las emociones y por la razón. Amén. Tenemos que decir que a partir de la desobediencia de Adán y Eva, que no cumplieron las disposiciones de Dios, entonces la humanidad perdió esa condición de imagen y semejanza con Dios, o sea, perdió la fuente y la comunión con lo espiritual. Acordémonos que la imagen y semejanza de nosotros los seres humanos con Dios o de Dios con nosotros
no, de nosotros con Dios más bien, no es las formas morfológicas, antropológicas que tenemos, amén, sino es esa realidad espiritual. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecen, la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios, perdió esa dimensión espiritual. La ha tratado de llenar con arte, con música, con cosas, con fábulas, con muchas cosas, pero no con comunión con Dios, que es lo único que realmente produciría esa realidad o alimentaría esa realidad. Entonces, como la humanidad perdió esa condición, se separó de la dimensión del Espíritu Santo, quedó limitada o quedamos limitados a la dimensión natural. Y como lo dice la Biblia, a la dimensión animal. Que dice más el hombre natural, y una versión diferente dice más el hombre animal. ¿Por qué animal? Porque solamente se limita a los sentidos, a las emociones y aún a la razón. Tanto que hoy en día con la razón se justifican cosas anormales, antinaturales y un montón de cosas. Es decir, que la humanidad con la desobediencia ha pasado de arriba a abajo, cayó. Casi en la misma dimensión que Satanás lo hizo del cielo a la tierra, ¿no? Él razonó, me sentaré en el trono junto a Dios y seré igual a Dios y seré como. Y entonces fue expulsado del cielo. Amén. El ser humano sin Dios quedó o está limitado a lo natural. Es guiado únicamente por sus emociones, sus sentidos y su razón, pero la razón, contrario a lo que hicieron los racionalistas de la filosofía, en vez de llevar al ser humano a un nivel superior, lo ha ido degradando. ¿En qué sentido? De que con la razón hoy en día el hombre justifica, como ya lo dije, cosas un montón de situaciones, porque como lo dice la Biblia, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y en otro texto dice, perverso más que todas las cosas del corazón. Y no me refiero al músculo, como ya lo hemos hablado, sino a esa parte donde están las emociones del ser, los pensamientos, su razonamiento, sus valores, sus cosas. Amén. Nuestro intelecto y nuestros sentidos se alimentan después de esa caída de la humanidad, digamos, desde el mundo físico, tangible, y entonces está limitado a cosas, a tiempo, a espacio, a circunstancias. Pero la buena noticia y la mejor que se puede producir en todo el universo, la vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, la humanidad cayó en pecado. La humanidad se desprendió de su parte espiritual. Dios, que por su gran amor con que nos amó, no dice con que nos, ya es un hecho. Amén. Dice el verso 5, perdón, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y enfatiza ahí, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Amén. Yo me quedaba pensando esta semana, un día que venía del trabajo, y decía, ¿cómo es la misericordia y el amor de Dios, no? Jesucristo moría en la cruz por mis pecados aún antes de que yo naciera, 2000 y pucho años antes. Ya me estaba amando. Y más aún, Dios en esa totalidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, me estaba amando y te estaba amando desde antes de la fundación del mundo, como lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Tremendo. Entonces, Él es rico en misericordia. Y aún estando nosotros muertos, Él nos amó y nos dio ese regalo. Por gracia sois salvos. Mucha gente llega a Cristo y dice, Dios me perdonó hasta aquí, y ahora yo tengo que cuidar. Y a la final se cuidan tanto que terminan creyéndose que se merecen el cielo por sus acciones. No, hermano. Es por la riqueza de Dios. La riqueza en misericordia de Dios que nos regaló la salvación. Amén. Por gracia sois salvos. Amén. Y el verso 6 dice, y juntamente, mire,
con Él, con Cristo, nos resucitó por la fe, en lo espiritual ya hemos sido resurrectos. Yo no sé cómo la gente dice que se pierde la salvación. Si yo creí realmente en Cristo, no voy a perder la salvación. Claro, tengo que mantenerme en la dimensión del Espíritu. Amén. Porque el fruto de creerle a Dios es eso, que vamos a llegar. Es un proceso que no tiene retroceso. Ay, hermano, pero hay tanta gente que está en las iglesias y después ya no está, porque nunca creyeron. De corazón, nunca se arrepintieron, como el mago Simón. Creyó de palabra, pero quería comprarle el poder del Espíritu. No había creído. Amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora bien, ¿qué es esto que dice que nos sentó, nos hizo sentar en lugares celestiales? Porque déjeme decirle, nadie ha ido al cielo y ha vuelto. Entonces vamos a respondernos desde la Biblia. El sacrificio de Cristo tenía el propósito de devolvernos a la condición de hijos, ya desobediencia, amén, a la dimensión espiritual, a la comunión con Dios como familia de Él, como hijos de Él. Y aunque usted y yo no hemos muerto en la carne, ya hemos resucitado por Jesucristo en el Espíritu. Podemos orarle al Padre con toda confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Él nos resucitó. Y como resultado de que oramos al Padre, entonces recibimos esa realidad espiritual de Él como Espíritu Santo, que nos llena de esa paz celestial y que nos fortalece en la dimensión del Espíritu para no andar en la carne solo pensando en los afanes de la vida, sino pensando en que tenemos vida eterna en Cristo. No pensando en los afanes de esta tierra como la gente que no tiene a Dios, que odia, que no puede perdonar, sino moviéndonos en esa dimensión. Es lo que no ha entendido mucho cristiano y que yo como cristiano tengo que entender y que usted como cristiano tenemos que entender. Ya somos nuevas criaturas, tenemos que practicarlo. Amén. La fuerza, la presencia, la realidad del Espíritu Santo que nos selló con las arras del Espíritu es la que nos debe mover a producir esas cosas que son fruto de la realidad que estamos siendo hechos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No quiere decir que no lloremos. Jesús lloró cuando Lázaro murió, porque no es perder la dimensión o la realidad de la sensibilidad, no, pero es ir más allá de una fe verbal. Es producir acciones, el fruto del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Dios ha querido que aprendamos a vivir en esa realidad espiritual. O sea, ser lleno del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas y aleluya y gloria a Dios, porque eso lo que ha traído cuando no se entiende que ante todo Dios es orden. Usted puede ver en YouTube todos esos excesos de las iglesias fanáticas. Estar en el Espíritu es tener esa comunión con Dios y ojalá si hay dones, gloria a Dios, pero más que todo es producir el fruto. Amén. Es subir a ese monte, a estar en la presencia, en comunión con Dios, para que nuestra vida sea una vida verdadera desde lo del Espíritu, donde la carne no puede producir eso. Amén. O sea, yo he dicho, la Biblia me enseña que tenemos vida eterna, ¿cierto? Pero esa vida eterna no va a comenzar cuando me muera. Esa vida eterna comenzó ya desde que Cristo vino a mi corazón y cada día tengo que esforzarme por vivirla. ¿Cómo? Solo orando y cantando gloria a Dios, porque sí podemos orar y cantar y es hermoso. Pero eso tiene que tener un resultado que en mi diario vivir tengo que aprender a perdonar, a producir la paciencia, a ser paciente. Ahí está el fruto. Amén. A ver en todo
cómo Dios rompe esquemas y comienza a producir fe en personas que todavía de pronto no han aceptado a Jesús, pero que están comenzando a ver que la fe trae bendición. ¿Quién está dando esa evidencia? Dios, que es espíritu. Pero con mayor razón, usted y yo, los que no somos cristianos, nos llamamos cristianos, tenemos que ir a ese monte, a esa comunidad, para vivir en acciones una verdadera nueva vida, que pasemos de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Amén. Por eso nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, porque el vino enturbia aún los sentidos materiales, sino más bien en Efesios 5:18 nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestras acciones muestren el amor, el perdón, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Amén. A lo largo de la Biblia encontramos hombres que recibieron la invitación de Dios a estar en esa comunión, en otras palabras, a subir al monte de Dios, y alcanzaron grandes victorias. Mire, la Biblia, toda la escritura está puesta para nuestro ejemplo, para nuestra edificación. Amén. Estos hombres alcanzaron esas grandes victorias y podemos ver cómo Dios no ha cambiado y Dios tiene esa invitación para todos sus hijos, para usted y para mí. Vamos al monte de Dios, pongamos en el plano espiritual para que hallemos grandes cosas sobrenaturales, que nosotros mismos nos sorprendamos. Uy, Señor, pero ¿cómo es de lindo perdonar? Aleluya, se siente una paz. Eso, mejor dicho, es mejor que ganarse la lotería. ¿Cómo es de lindo poder hacer el bien cuando te han hecho el mal? Amar al enemigo. Pero muchos cristianos tristemente se quedan en que ni siquiera aceptan a los otros que han sido lavados con la sangre de Cristo. Cuando yo no acepto al otro que ha sido lavado con la sangre de Cristo, estoy limitándome a lo material, a lo humano. Tengo que subir al monte de Dios, a esa comunión, para que entienda y entendamos la revelación de las cosas ocultas y secretas que nosotros no conocemos, pero que nos están dadas, porque dice la Biblia, a vosotros os es dado entender los misterios del reino de los cielos, mas al que no tiene el Espíritu Santo, no. Amén. Claro, Dios comienza cuando tiene un propósito, comienza desde antes a tratar. Amén. Entonces, podríamos preguntarnos específicamente, ¿qué significa subir al monte de Dios? Subir al monte de Dios en el sentido espiritual significa es en comunión, cerca de Él, entrar en la realidad de su reino. Y esto es bien interesante. La gente, hay iglesias que hoy predican el dominionismo, que quieren implantar el reino de Dios sobre la tierra, y eso está equivocado. El reino de Dios lo va a implantar el Señor cuando venga, después del arrebatamiento, de las bodas del Cordero, de todo eso. Pero lo triste es que esas iglesias quieren implantar el reino de Dios y ni siquiera han entrado muchas veces ellos. Porque ¿cómo entramos? ¿Cómo subimos al monte? Cuando producimos el fruto del Espíritu. Que en realidad, más allá de hablar lenguas y de hacer milagros, tiene que verse en esa producción del fruto. Amén. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Es tener comunión personal con Dios. No solo el ratico que oro, que es muy lindo, solo el ratito que canto, que es lindo, a diario. Que hice algo equivocado, eso no debe ser una derrota, debe ser un reto para volver a insistir. Porque el que me compró, porque el que está conmigo es más poderoso que lo que está contra mí, que incluso mi propia carne, que mi propio ego. Entonces, subir al monte es esa cobertura, esa comunión, esa cercanía de Dios en la dimensión sobrenatural, en lo espiritual.
Amén. Así que no es otra cosa, lo insisto, que aprender a vivir en el Espíritu Santo desde ahora. Y vuelvo y digo, no es solamente hablar en lenguas o tener un don o ir a la iglesia, eso es importantísimo y es parte, pero el reto es, porque eso sucede 2 horas del culto, amén, o 2 horas mientras oro, una media, bueno, pero el reto es estar en comunión 24/7, como dicen acá, 24 horas, 7 días a la semana. Que no implique estar arrollado, gloria, aleluya. No, si tiene el tiempo y le gusta orar, gloria a Dios, porque es un intercesor. Pero si no, el reto es que seamos intercesores o no, tenemos que estar en comunión con Dios, viviendo, produciendo el fruto del Espíritu Santo. Y ahí es cuando vienen, a través de las personas más cercanas, el enemigo a inquietarnos, a decirnos cosas y a ver si, si perdemos la paciencia o la serenidad. Bueno, pero hablando de todo esto, algunas personas podrían decir, pero con tanta maldad hoy en día y con tanto peligro que nos asedia, ¿será posible vivir en el Espíritu Santo ahora? Pero déjeme decirle que es posible, solo que hay un sitio seguro en el universo y está en el monte de Dios, en la comunión real con el Espíritu Santo. Ahí es donde mucho cristianismo se queda en lo verbal y tenemos que hacerlo una realidad. Yo tengo que estar en comunión constante para que ni la maldad ni el peligro que asedia me atañan. El cristiano, usted y yo, debemos saber que todas las circunstancias naturales, lo natural, están sujetas a la verdad eterna de Dios, a las verdades eternas de Dios. Entonces, cuando usted y yo creemos en la verdad eterna de Dios y meditamos, las confesamos, pero sobre todo las practicamos, estamos por la fe en el monte de Dios para recibir la bendición que Él ha preparado para todo aquel que en Él cree. Y entonces ahí es cuando vemos cómo Él nos cambia los planes y hace cosas mejores que ni nosotros habíamos soñado. Dios provee. Dios, ahí es donde Él cambia las cosas. Amén. Claro que seguimos moviéndonos en circunstancias humanas y materiales. Pero cuando subimos al monte de Dios, cuando nos mantenemos en esa comunión como hijos agarrados de la mano y de la verdad de Él, las circunstancias humanas y materiales se van a sujetar a la disposición del Dios de las circunstancias, que es el Dios del cielo. Él es el soberano. Amén. Y entonces las circunstancias van a sujetarse a lo que Él ha dispuesto para los que le aman. Entonces vienen las cosas que se organizan de tal manera que uno se sorprende. Oh, Señor, y hay milagros, y hay la respuesta a las bendiciones, y se encausa todo por donde ni nos imaginábamos, y hay esperanza, y el obrar de Dios nos produce gozo y nos produce paz, porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Las promesas de Dios para usted y para mí hacen parte de esa verdad eterna de Dios. Y cuando creemos a la palabra de Dios, que ya lo hemos dicho, se puede dar hablada, pero esa hablada tiene que estar conforme a la escrita, porque no contradice. Amén. Entonces, cuando creemos a esa palabra de Dios hablada conforme a lo escrito y a la palabra escrita, que son una sola, las leyes sobrenaturales de Dios actúan en lo natural. Mire, hay una experiencia bíblica, se me olvida la cita, del hombre de la mano seca. Lo natural, en lo natural, su mano estaba muerta, seca, no tenía vida. Pero cuando Jesús le sanó,
Así que la mano recobró el movimiento. La orden espiritual de Dios, el poder espiritual de Dios obrando sobre lo natural. Amén. Hay otra experiencia del profeta Eliseo, que cuando él iba por el camino encontró a un hombre leñador que le habían prestado un hacha de acero. Y al estar cortando madera, haciendo leña, el hacha se fue a un lago. Y entonces el hombre le dijo al profeta, ay, Dios mío, esa hacha era prestada. El profeta cogió una rama en la dimensión de lo espiritual, obrando sobre lo natural, las puso en el lago y el hacha flotó. Y las ramitas se hundieron. Y recuperó el hacha y se la entregó al hombre. Lo sobrenatural de Dios actuando sobre lo natural. Entonces, siempre la condición es que necesitamos subir al monte de Dios, o sea, estar en comunión con Él, porque en el monte de Dios, en la cercanía con Él, siempre está nuestra respuesta, siempre está la respuesta a toda nuestra necesidad humana. Claro, alguien me podría preguntar o podríamos hacer nuestra pregunta, ¿y cómo subimos al monte de Dios? ¿Cómo subir al monte de Dios? Les vamos a mirar los detalles que nos cuenta la Biblia acerca de hombres que subieron al monte de Dios. Amén. ¿Y cómo subieron? Primero que todo, lo que hicieron fue creerle a Dios. La primera forma para comenzar a subir al monte de Dios es creerle a Él. La Biblia nos narra que Dios probó la fe de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. Pero mire lo que pasó para que ese padre de la fe demostrara que le creía a Dios. Dios le solicitó que le sacrificara a su único hijo, que le había dado, no cuando Abraham tenía 20 años y estaba en todo su vigor, no, sino que se lo dio contra todo pronóstico natural. Un hombre de 100 años con una mujer estéril desde su juventud. Amén. Y ahora, después de que se lo da a esa edad, cuando el muchacho tiene unos 11, 12 años, le pide que se lo sacrifique. Entonces parece contradictorio, ¿cierto? Yo creo que si Dios hoy le dijera o me dijera, muchas veces nos dice, ay Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que voy a estudiar y no voy a trabajar? ¿Y de qué voy a comer? ¿Con qué voy a...? Amén. Pero esa circunstancia tenía también un propósito y es hacerle entender por revelación del cielo quién era el Señor y cómo se agradaba de Dios, de que le creyera. Cómo se les... Mejor dicho, la gente quiere tramar a Dios, como digo yo, perdónenme en el término, ayunando para que Dios le dé esto y aquello. No, creámosle a Dios. Busquémoslo en oración y gracias, démosle gracias. Pongamos las peticiones y ya. No tenemos que ahorcarlo, ni presionarlo, ni sobornar, no. Miren lo que le pasó a Job, a Abraham. Amén. En Génesis capítulo 22, el versículo 2 dice así, lo que le dijo Dios a Abraham, le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, mire, y le enfatiza, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Dios sabía que la amaba a su hijo. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y la historia continúa. Abraham está decidido a obedecer, porque él sabía que Dios era poderoso incluso para revivir al muchacho o suplir algo. Es más, cuando él deja a los criados, porque él va con unos criados hasta cierto punto del monte y les dice, quédense aquí que iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que él tenía que sacrificar a Isaac, pero dijo, volveremos. Era su fe. Él sabía, Dios haría algo. Amén. Dios quería anunciarle, o sea, no
No hizo drama, como digo yo, nosotros podríamos hacer un drama, y Señor, pero ¿por qué así? ¿Por qué no se dan las... Amén? Y no entendemos que a veces Dios, como a Abraham, Dios quería anunciarle a Abraham y demostrarle que él es poderoso, más si fue poderoso para darle un hijo en su vejez y multiplicarlo como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Mire lo que dice el verso 16 de este mismo capítulo. Dice el verso 16 del capítulo 22. Y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Amén. Qué bueno. Él no tuvo excusa. Abraham no puso excusas ante los ojos de Dios. Mire lo que le pasó entonces. Verso 10. De cierto te bendeciré. Como no puso excusa, Dios le da esto. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque no le rehusó su único hijo. Como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa fue la promesa específica a Abraham. Igual, cuando nosotros obedecemos como hijos de Dios a los mandatos del Señor, indudablemente Él nos va a bendecir. Pero también es la revelación de que así como Dios era capaz de darle hijos en la vejez, así como Dios era capaz de probar la fe, Él iba a cumplir la promesa de que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de su descendencia saldría un Salvador. El verso 18 nos lo dice así: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es la fe? Obedecer a Dios. Entonces somos bendecidos todos los que creemos en Jesucristo, seamos colombianos, judíos, canadienses, de cualquier parte del mundo. Amén. ¿En quién somos bendecidos? En la simiente de Jesucristo. Y podemos tener el poder de creer en su santo nombre y ser hechos, como dice Juan 1:12, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tener el Espíritu Santo en nosotros, que se manifiesta, vuelvo e insisto, no solo porque brinquemos y temblemos y hablemos lengua, no, sino porque podemos perdonar incluso al enemigo, amar al enemigo, perdonar al que nos maldice, bendecir al que nos maldice, pagar bien por el mal que nos hace. Amén. Otra invitación que nos muestra la Biblia es a Moisés. En Éxodo capítulo 24, en el siguiente libro de la Biblia, Éxodo capítulo 24, el verso 12 nos dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, o sea, acércate a mí allá en el monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Tremendo, ¿no? Verso 15 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte. Por ahí decía alguien esta semana de que teóricamente Moisés fue el primer hombre que bajó datos de la nube en una tableta de piedra. Amén. Pero esos datos eran la ley de Dios. Pero pasó una cosa interesante. Ahí en la palabra, tanto en la historia que nos cuenta, que nos narra de Abraham como de Moisés, estamos viendo montes literales. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que son sombra del Nuevo, porque son cosas materiales, símbolo de lo espiritual. Amén. Pero el suceso tiene un propósito con un significado espiritual para nosotros. Dice el verso 16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Amén.
Dice el verso 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. A los ojos de los hijos de Israel veían desde donde estaban abajo el fuego en la montaña, la presencia de Dios, la gloria de Jehová, como fuego abrasador, como si hubiera un incendio en la montaña. Y el verso 18 dice, y entró Moisés y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lamentablemente, mientras él estaba en el monte, la gente del pueblo de Dios, que no era otro pueblo, mientras Moisés recibía los mandamientos de Dios, el pueblo se desenfrenó y le pidió a Aarón que hiciera un ídolo. Y dijeron, vamos a celebrar al ídolo y a adorar a Jehová. Sabiendo que les había hecho, no haréis imagen de nada de lo. Ahora hacen una imagen y se inclinan y adoran. Y esa adoración, esa fiesta, hagamos fiesta, tenía una connotación de desorden incluso sexual. Pagano. Entonces el pueblo se desenfrenó, cayó en idolatría y en perdición. Ante esa realidad, Moisés, que le dice a Dios, no los destruyas, porque ¿qué va a decir los pueblos que sacaste a esta gente de Egipto para matarlo en el desierto? Cuando él baja y llega al campamento y oye y ve esa desorden, rompió las tablas de la ley. Se enojó. Y ahí Dios no le tomó en cuenta la ira de Moisés. Amén. Pero porque había una razón. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia, porque ¿qué decía el texto que leímos casi al comienzo? Que Dios es rico en misericordia. Volvió a renovar el pacto con el pueblo de Israel. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, el versículo 2, le dice Dios a Moisés, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Amén. Y el verso 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Verso 6, miremos la gran promesa que le dio. Y pasando Jehová delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos resucitó con Cristo, ¿ven? Y el verso 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ahí hay una cosa bien interesante. Eso era la ley. En Cristo, ya mi hijo no tiene por qué pagar por mis pecados. Cada uno somos responsables. Es la diferencia de la ley y de la gracia. Amén. Ahora, si yo sigo pecando como que no conozco a Dios, estoy trayéndole maldición a mi hijo. ¿Por qué? Porque no estoy en Cristo. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo. Los cristianos que somos perdonados de nuestros pecados y lavados por la sangre de Cristo, nuestros hijos no van a pagar por nuestros pecados. Amén. Cada uno responderá por lo suyo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿será que esta promesa alcanza para nosotros? De que Él tiene misericordia, que Él nos perdona. Claro que sí, porque Dios es misericordioso y perdonador. Otro hombre que tuvo esa dicha de subir al monte, de pasar de lo natural a recibir lo sobrenatural, fue el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 41, tenemos una vivencia del profeta Elías. Entonces, Elías dijo a Acab es el rey de Israel, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El verso 42 dice, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. El Carmelo es otro monte que menciona la Biblia.
y postrándose y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías había recibido la revelación para profetizarle al rey lo que iba a pasar. Sin embargo, subió al monte en esa comunión con Dios y se postró ante Dios, esperando la respuesta prometida, no porque dudara, sino porque estaba creyendo a Dios. ¿Ven? Dios ya me dijo y él tiene que cumplir. No, Elías mantuvo la comunión con Dios y mandó 7 veces al criado a mirar al mar. Y solo hasta la 7ª vez, y no antes, cuando el criado miró a donde lo mandaba a mirar hacia el mar, le dijo: veo una nube, una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías entendió que había llegado la respuesta de Jehová. Esto es lo que nos enseña que Elías, aunque tenía la revelación y el respaldo de Dios, mantenía la comunión, subió al monte para mantener esa comunión con Dios. Por eso es que el cristiano, yo como cristiano, tengo que mantenerme en comunión, aunque tenga promesas de Dios. Amén. Porque así las voy a recibir. En el verso 45 dice: y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo a Acab vino a Jezreel. Ahora bien, el mismo Dios, estando aquí en la tierra, en el cuerpo humano, como Jesús de Nazaret, subió al monte de Dios, como hijo de Dios, nos dio el ejemplo. Es que es el ejemplo. ¿Para qué? Para enseñarnos la comunión perfecta con el Dios del cielo, con esa realidad de Dios Padre, con Él mismo. Miremoslo en San Mateo capítulo 14, verso 23. Estaba él hablándole a una multitud, pero despidió a la multitud. Amén. Y oró. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, no podemos siempre ir todos como en el carrito, no todos en montonera a buscar. Hay momentos en que toca solo mantener la comunión personal con Dios. Amén. En otra ocasión, como nos lo muestra en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, él se llevó a tres apóstoles, a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte literal para enseñarles una experiencia sobrenatural. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Verso 2. Y se transfiguró delante de ellos. Tremendo, ¿no? Estando en su cuerpo humano, se transfiguró para mostrar la gloria de Dios. Ya lo vieron casi como lo vio Juan en el Apocalipsis. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice el verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y cualquiera me va a decir: ay, pero Dios no trata con muertos. Es que está en la dimensión del espíritu. ¿Dónde es que no van a volver los muertos? Aquí, al mundo de estos vivos. En lo material. Pero en la dimensión del espíritu, el soberano Dios es soberano. Allá en lo espiritual, se rompen las leyes de la dimensión natural. Se rompieron delante de los ojos de los discípulos. Se quitó el cronos, o sea, el tiempo que pertenece al humano, y entraron en la dimensión de lo eterno, de lo espiritual, donde no hay pasado ni futuro, donde todo es un presente.
Dice el verso 4, mire Pedro cómo hace. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, cuando uno está en oración y en comunión y siente al Espíritu Santo, ese gozo no quiere que se acabe. Y se entiende el gozo que debió darle a Pedro esto. Dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pensando desde lo material. Pero pues Dios no se enoja, ¿no? Porque entonces dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. O sea, ahí está la plenitud de Dios. Como Padre, como Hijo, como Espíritu. Pero ahí nos vemos como Pedro. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que él, queremos acomodar lo sobrenatural a lo material? Y tristemente mucho cristianismo se queda en eso. Buscamos a Dios porque me dé trabajo, porque me dé comida, porque me dé una esposa o un esposo. Por las cosas temporales. Amén. Mucha gente hoy en día hace lo mismo. Muchos cristianos hacemos eso en muchas cosas. Y asociamos las promesas de Dios únicamente a lo temporal, a la prosperidad material, a lo sentimental, a lo afectivo. Cuando la verdadera prosperidad, la verdadera vida abundante es espiritual, es tener vida eterna en Jesucristo. Esa experiencia de Pedro y sus compañeros fue real. No fue una experiencia hipnótica ni nada de eso. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 9, verso 18, dice, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Por qué santo? Porque la presencia de Dios lo separaba de todo. Es que vuelvo a recalcar que santo hasta hace mucho tiempo la palabra original separado para Dios, no perfecto. Eso es una invención ese significado de perfecto fue una invención del catolicismo, como en el 1000 algo, en el 600 algo. Pero la palabra significa separado. Amén. En el monte separado, ¿por qué? Por la presencia de Dios. ¿Amén? Nuestro Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, hizo comparación diciendo, San Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios veía la luz de Dios sobre el monte, la presencia de Dios. Si tú y yo, si usted y yo, como cristianos, como nos corresponde, tenemos al Espíritu Santo, vamos a brillar. No porque publiquemos versículos bíblicos en las redes sociales o sticker que ahora está tan de moda. En un cristianismo, nada que ver. Sino que tenemos que brillar en nuestras acciones con el fruto del Espíritu Santo. Vosotros sois del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Él no está hablando de una ciudad literal o de un monte literal. Lo que Jesucristo quiere enseñarnos es que usted como cristiano, cuando estamos en él, no podemos escondernos. Nuestras acciones van a mostrar que no somos de este mundo, que somos del reino de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Que nuestras palabras nos retan a vivirlas para no ser solo oidores, sino hacedores de la voluntad de Dios. Y entonces alumbrar con esa luz de Cristo para los demás en nuestras acciones. Pasando de lo natural a lo sobrenatural. Siendo nuevas criaturas.
e insisto, dando fruto del Espíritu Santo en nuestras acciones. El monte en el sentido espiritual es donde se aprende acerca de las verdades eternas. Mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ya, aquí hay una realidad tremenda también, porque no somos del mundo y el mundo no nos ama. Amén. Entonces, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, ¿de quién? De Dios, y en la paciencia de Jesucristo, que tenemos que esperar su venida. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo quiero detenerme aquí para que pensemos. Juan estaba no en una cueva como dice cierta mujer por ahí, falsa profeta. No. Juan estaba en la isla de Patmos, no en una cueva ni nada, estaba en la isla. Amén. Pero estaba en una condición espiritual de comunión con Dios, estaba en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Fue dada de las cosas que están sucediendo y que tienen que suceder pronto, como la Biblia misma nos lo dice. Amén. Miremos en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, dice así. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Amén. Verso 2. Al instante yo estaba ¿en qué? En el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba hablando ahí? Juan. Al instante yo estaba en el Espíritu. Porque Juan estaba en la misma presencia del Dios del cielo. Ahora bien, veamos lo que también Dios le mostró a Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que no es allá donde Donald Trump pasó la embajada de Estados Unidos en el año pasado. No. Dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No es esa material. ¿Por qué la entienden así? Porque no la están viendo desde el cielo, desde lo espiritual. Entonces, ¿cómo entender esta experiencia? Leyendo el contexto de todo el capítulo. Entonces entendemos que se trata de la iglesia puesta en la dimensión del espíritu, en lo sobrenatural, desconocida para la mente humana, pero real y gloriosa, pues se trata de las cosas eternas. Y permítame decir, mientras el mundo natural se prepara para construir y entrar en el nuevo orden mundial, como se dice por todas partes, los hijos de Dios debemos prepararnos subiendo al monte de Dios, a la presencia de Dios, porque prontamente Cristo viene y seremos arrebatados y entraremos a la dimensión inconmovible de lo eterno. Hace algún tiempo atrás, no mucho, el Señor le decía a un hermano en la fe, decía, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La semana pasada venía en mi trabajo y el Señor me inquietaba eso. Todos los cristianos decimos que queremos que Cristo venga. Pero realmente estamos en la condición de estar en el monte de Dios, de haber subido al monte
y estar en comunión para irnos con Él. Hemos entrado en la dimensión inconmovible de lo eterno. El verso 27 de este capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces el pueblo de Israel y los profetas subieron montes físicos donde Dios se les manifestaba. Pero hoy, a nosotros, si somos cristianos verdaderos, si soy cristiano verdadero, en el sentido espiritual, puedo subir al monte de Dios en comunión constante con Él para hallar bendición mientras viva sobre esta tierra hacia la eternidad. Ahora bien, cuando aprendo a subir a la montaña, al monte de la comunión con Dios, mi vida es transformada. Cuando el cristiano aprende a subir al monte de la comunión con Dios, la vida es transformada por el poder de Dios. La vida es llena por la presencia del Espíritu Santo, como pregunta el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Este es el tiempo para que cada uno de nosotros, yo como iglesia, aprenda a subir al monte de Dios. Quiero conocer a Dios, debo mantener comunión con Él. Quiero respuestas para mi vida, tengo que subir al monte de la comunión con Dios. Quiero sanidad y santidad para mi vida, para mi cuerpo, sanidad. Debo mantenerme en la comunión de estar en el monte de Dios. Quiero tener experiencias con Dios. Debo subir al monte de la comunión con Él. Nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a una experiencia mayor, no a un monte material como en el Antiguo Testamento, sino a una experiencia en el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Hebreos capítulo 12, verso 18 me dice: porque no os habéis acercado a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. En el verso 19 dice: al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Era tremendo oír la voz de Dios. Amén. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. De igual manera, hoy mucha gente no puede soportar que se le hable la verdad de Cristo, la verdadera doctrina, la correcta. Por eso quieren un evangelio de prosperidad, de cosas materiales, donde le contesta a las emociones, a los sentidos y a la razón. Un evangelio hecho al acomodo de los deseos y pasiones de cada quien. No soportan la verdad de Cristo. Y menos cuando decimos que es conforme a lo que Dios habla. Claro, el Señor lo había anunciado, llegará tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Miren lo que dice el verso 21, Hebreos 12, 21. Era terrible. Que Moisés dijo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El verso 22 dice: sino que os habéis acercado. Ahí está hablándole a mí. Está hablando al verdadero creyente. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad? La iglesia, usted y yo. A esa realidad, no a un lugar físico. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Qué hermoso, ¿no? Así es subir al monte de Dios.
no es un asunto literal o material. Subir al monte de Dios es estar en la presencia, en la comunión, comunión íntima, constante, diaria con Dios. Dice el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La pena preguntarme, ¿quiénes están inscritos en los cielos? Todos aquellos que hemos sido justificados por la sangre inmaculada y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido borrados. ¿Y quiénes somos nosotros? Amén. Según la Biblia, ¿quién soy yo como creyente y quién es el hermano la hermana que de verdad cree? La congregación de los primogénitos. Primogénitos ya no son únicamente los príncipes de Israel. Ellos fueron primogénitos en la dimensión de lo natural. Pero los primogénitos que estamos inscritos en los cielos somos los primogénitos espirituales que participamos en la primera resurrección. ¿Qué decía? Nos resucitó juntamente con Cristo. Somos la iglesia genuina de Cristo. Los espíritus hechos perfectos, porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y no hay imperfección en eso. Nos hizo perfectos por Jesucristo. ¿Y a quién me acerco como creyente cuando realmente creo? ¿A quién me acerco por voluntad de Dios? Verso 24, ahí dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y termina con una advertencia muy importante, contundente. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está precisamente desechar al que habla es menospreciar la palabra y tratar de torcer la doctrina a los apetitos o a las expectativas de la razón humana. Cuando no se acepta la doctrina, entonces se está desechando la verdad de Dios. Se está desechando a Dios mismo. Necesitamos acercarnos no a una religión, porque Jesucristo no es religión. Él es un Dios viviente y por tanto mi cristianismo no se debe limitar a ciertas rutinas, desafío constante de producir el fruto del Espíritu, porque no estoy siguiendo a un profeta o a un sacerdote. Y yo fuimos llamados a acercarnos únicamente al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor, el único Dios santo y verdadero. Así que la amonestación de Dios es subamos al monte de Dios y permanezcamos en ella. Y entonces, por más dificultades que hayan, por más intranquilidad y temor en el corazón y en lo material y en lo temporal, por más que hayan enfermedades, el mantenernos en el monte de Dios, en la comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo, nos va a dar la victoria. Amén. De disfrutar del poder, de la bendición, de la comunión, de la sabiduría, de la fortaleza, de que, así como dicen, más poderoso es el que está con nosotros. Quien se mantiene en el monte de Dios vive en comunión con el Espíritu Santo. Está en una, ¿cómo lo dijéramos? Está no solo en una mirada más alta y amplia, sino que de verdad está en una posición más alta, como el águila, porque mira desde la verdad de Dios, mira desde la altura de Dios. Por eso el Señor nos compara como águilas. Amén. Y entonces, cuando nos
mantenemos y cuando subimos al monte de la comunión con Dios, se confirma lo que nos dice Colosenses 3:1. Si pues, están poniendo una condición, habéis resucitado con Cristo. Si has entendido que Cristo resucitó, que estamos en la dimensión de lo espiritual, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, en lo espiritual, y no en las de la tierra. Amén. Por eso la invitación que la palabra del Señor nos hace hoy, me hace a mí y te hace y nos hace a los cristianos es: subamos al monte de Dios. Todos los días que nos queden por vivir sobre esta tierra, mantengámonos en esa altura espiritual de la comunión con Dios. No solo mientras oramos, no solo mientras escuchamos la palabra, no solo mientras leemos la Biblia, no solo mientras, sino en el cotidiano vivir, siempre siendo luz, produciendo el fruto del Espíritu, porque estamos en la dimensión del Espíritu, como hijos de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy la gloria, la honra y la alabanza por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que nos enriquece, que nos desafía, que nos reta a practicar esa realidad de estar siendo y de ser hechos hijos tuyos, de ser nuevas criaturas en Cristo, donde no solo cuenta lo humano, lo carnal, lo material, sino donde cuenta aún más lo espiritual, mas no como un fanatismo, sino como una vivencia que muestre que tu Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto tenemos y producimos el amor tuyo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, como verdaderas nuevas criaturas en Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor Dios del cielo, en Cristo Jesús, por esa bendición maravillosa de hacernos tus hijos y de enseñarnos a vivir de una manera diferente, como corresponde a nacidos de nuevo en Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor Dios del cielo, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde y hasta la próxima.